Dear friends, queridos amigos, here we are today for another session of talks with the photographers from Latin Americana, which is our first print sale aimed at supporting Latin American photography. We have 7 guests today. The first one is Sara Aliaga from Bolivia. She should be joining us in a few seconds. I'm going to have a look if she's around already. Not yet, so we're going to wait for her a bit. So this live session is for getting to know the people behind the images that are part of the first print sale that we organized in a long time. It's dedicated to Latin American photography. There are 42 artists. And you can see all the picture if you click here on prints in the top menu. There is just 1 day left, and our goal is to reach, for every 100 pictures that we sell, for every 100 prints that we sell, we're going to offer a mentorship to a Latin American photographer under 35. So it's great to have your support. Ciao Sara, hola Sara, bienvenida. Hola Josep, ¿cómo estás? Buenos días a todos y gracias por conectarse. Y un saludo y gracias a ti también por invitarme. Un placer, Sara. Lindo hablar con vos. ¿Preferís seguir en español o en inglés? Español. Castellano, va bene. Bueno, so guys, this is going to be 30 minutes in Spanish, and then we'll see according to the next photographer how they feel comfortable. Bene, Sara, soy contento, estoy feliz de que estés aquí. Sos el representante de Bolivia en esta iniciativa y viste que tratamos de invitar a un número de fotógrafos como diferente por países para tratar de tener una buena representancia. Y nada, me gustaría saber un poco cómo estás y cómo fueron estos meses ahí en La Paz, ¿no? ¿Vos estás en La Paz ahora? Sí, yo resido acá en La Paz, Bolivia. Yo soy fotógrafa boliviana. Y bueno, pues creo que la pandemia es algo que no solo ha impactado al mundo en general a nivel de salud, ¿no? Sino también ha impactado en muchas áreas, incluso de la cultura y también del trabajo que se venía realizando y cómo se venía realizando. En este caso, en la fotografía no ha sido la excepción, creo yo. Y yo creo que la pandemia como que ha transformado de alguna manera indirectamente la forma incluso en cómo realizábamos las fotografías, cómo nos acercábamos a los espacios, a las personas, y cómo las contábamos también, ¿no? Y desde dónde. Particularmente acá, los fotógrafos somos como siempre están en la calle y entrando a uno y otro lugar y hablando y acercándose, pero por la pandemia y por los protocolos de bioseguridad que fueron como conociéndose en el transcurso también de cómo transcurría, ¿no? Algo que era tan nuevo, por ejemplo, no sé, al menos para fotógrafos de mi generación, es como que la primera vez que cubrimos una pandemia, ¿no? Y ha sido aprender sobre la marcha también muchas cosas, cómo cuidarse, cómo acercarse, cómo no acercarse y también transformar un poco la mirada desde dónde lo contamos, ¿no? Yo he visto que muchos fotógrafos acá eran muy como de prensa, pero han empezado a contar como, por ejemplo, historias desde sus espacios personales, digamos. Entonces, y eso es lo que yo he podido ver en cuanto a la fotografía ahora, ¿no? Yo, por ejemplo, soy parte de un colectivo latinoamericano que se llama COVID Latam.
donde estamos 9 fotógrafas y 9 fotógrafos de 13 países que estábamos cubriendo, narrando, pero también tratando de entender a través de nuestra fotografía este evento tan histórico para todos, ¿no? No solo a nivel personal, sino también a nivel mundial. Yo creo que es algo que no tiene y no ha tenido precedente alguno. Y totalmente, sí. Fue y sigue siendo algo que, ¿no? Como casi que nunca se vio, porque habían pasado como 100 años de la última pandemia. También Ujú. estuvo la pandemia de HIV, como se dice en español, así. Pero bueno, eso capaz que fue, ¿no? De forma más gradual, si querés, y como entró en la vida de muchas personas, lamentablemente, pero en una década, si lo pensás. Y entonces es muy interesante lo que decís. Y vos, o sea, ¿cómo te planteaste como fotógrafa? O sea, entiendo que es una situación como delicada, ¿viste? Y que afecta a las personas de forma diferentes, a según de la clase social, de la personalidad, del momento, ¿no? Porque al comienzo no se sabía nada, ahora como hay un poco más De información. de información, cosas. Entonces, vos, ¿cómo estuviste, cuál fue tu forma de contarla, si querés? Y también como artista, como fotógrafa, ¿pudiste llevar adelante tu trabajo personal o fue más una etapa de reflexión, un momento en el cual dijiste, bueno, no, me voy a concentrar en contar lo que está pasando y a retomar mi trabajo personal más adelante? ¿Cómo fue para vos? Bueno, a nivel profesional, cubrir la pandemia fue algo que tal vez no estábamos preparados, ¿no? Porque, por ejemplo, América Latina y Bolivia venía pasando por un momento sociopolítico bien fuerte de estallido social, ¿no? Claro, Y ya veníamos cargados de eso y de ahí no tuvimos como ni un mes de descanso de los conflictos de octubre del año pasado y luego nos llega una pandemia, ¿no? Y veníamos como de cubrir con cascos, máscaras antigas y no sé, gases lacrimógenos, a cubrir con máscaras faciales, gogles y trajes de bioseguridad, ¿no? Entonces fue un cambio bien como impactante también, ¿no? Porque no sabíamos como cómo acercarnos y aparte que eh, cuando nosotros íbamos a cubrir, no sé, las protestas, nosotros no éramos parte del problema o del peligro en ese entorno, pero al cubrir una pandemia sí podía serlo, podrías convertirte en un factor de propagación del virus, ¿no? Porque claro. todos pedían que no salgas a la calle, que te quedes en tu casa, pero para un fotógrafo yo creo que es muy complicado no poder salir a la calle, ¿no? No solamente por tener la foto o al menos para mí no era solo tener la foto o tener un registro, sino también era tratar de entender qué estaba pasando en, en ese momento tan fuerte, ¿no? Y también un poco para tratar a través de mis fotos para poder explicar incluso hasta a mi familia, ¿no? Lo que estaba pasando. Y bueno, por ejemplo, yo salía, sí, con el colectivo Covilatam, como que salíamos a cubrir en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Porque aparte que todo estaba cerrado, no había nadie en la calle, ya como que había muchas repeticiones de calles vacías y demás. Entonces empezamos como a contar historias desde el único lugar que se nos permitía, que era nuestro hogar, digamos. Yo sí empecé a hacer como, y es muy complicado, yo creo, no sé, personalmente es para un fotógrafo es más fácil hacer la historia de otros que contar su propia historia, ¿no? Mm, Y, y lamentablemente acá en mi casa también hubo casos de COVID, entonces fue como muchas cosas que impactaron en una sola vez a nivel personal y a nivel profesional también, no podía salir a trabajar ya más, entonces y como dices,
buscar otras maneras de seguir haciendo imagen, ¿no? Busqué otras maneras, tal vez ya no desde la práctica, sino tal vez desde la reflexión, desde un poco la introspección también, ¿no? Bueno, ya no puedo hacer esto porque, bueno, me he enfermado, pero puedo hacer otras cosas, ¿no? Entonces, fue como un proceso en el que yo, hablando con muchas compañeras y compañeros, no solo de Bolivia, sino de Latinoamérica, como que atravesamos ese punto de inflexión, por así decirlo, ¿no? En el cual em, nos tuvimos que parar, no solamente en nuestro movimiento dentro de la fotografía en las calles, sino también haciendo una introspección, ¿no? Y yo creo que a partir de ahora van a resultar también nuevas formas de mirar, nuevas formas de leer la imagen y de hacerla y de contar también la fotografía. Eso es lo que comentábamos, por ejemplo, en nuestro colectivo, qué queremos contar, ¿no? Y qué queremos perpetuar y qué queremos cambiar con la fotografía que estamos haciendo en un momento tan, pero sí tan duro y tan a la vez también tan único, ¿no? Totalmente. Y es muy interesante el hecho que estuvieron como trabajando en un circuito latinoamericano. Eso es algo de lo cual hemos hablado también en las otras directas de Instagram, ¿no? El hecho que haya mucha conexión entre los fotógrafos del continente, capaz más de lo que haya en otros continentes, donde las conexiones son principalmente nacionales, si querés, ¿no? Y entonces, como, o sea, más allá de esta experiencia, ¿cómo llegaste a esto? O sea, yo estuve en Bolivia hace 8 años y me acuerdo que había muchos fotógrafos, pero como a la época una necesidad más de conectarse y conectarse un poco más con el circuito continental. Ahora, por lo que me comentás, como vos sos una fotógrafa que ya trabaja de esa forma y como llegó algo como una pandemia y ya estaba conectada en un circuito, ¿no? Entonces, ¿cómo fue, cómo llegaste a eso y cómo es la situación ahora en Bolivia desde el punto de vista fotográfico? ¿Está creciendo la escena? Sí, yo creo que está creciendo porque, claro, uno piensa que la historia a veces está fuera de nosotros, ¿no? Pero a veces está dentro de nosotros. Y eso yo creo que ha sido como uno de los puntos que ha florecido dentro de la pandemia, ¿no? Dentro de tanta cosa fea y trágica, como que han ido resurgiendo y capaz generándose. Ellos estaban como, necesitaban esta pausa para poder reflexionar, bueno, para poder animarse a crear y sacarlo a la luz. Yo he visto que muchos compañeros, especialmente jóvenes, como tú dices, se han empezado a organizar a través de colectivos y han empezado a sacar como expos virtuales, que igual la virtualidad ha sido como una de las grandes protagonistas dentro de esta pandemia, ¿no? No solamente para la comunicación a distancia por el tema de la cuarentena, sino también para poder mostrar de una manera más asequible, no sé, exposiciones de foto, talleres, em, charlas, y se ha empezado a hablar más, ¿no? No tanto a sacar fotos, sino a debatir, a poner en la mesa como ciertos temas de cómo estamos haciendo las cosas y cómo las podemos hacer, ¿no? No tanto como deberíamos, sino cómo podemos cambiar también un poco la manera en que estábamos realizando fotografía, la manera como estábamos contando ciertos temas y eso ha sido interesante también después o sea, dentro de la pandemia. Yo creo que después de que esto, porque en algún momento yo creo que va a pasar, esperamos todos esto y también yo creo que va a haber una transformación. Acá en Bolivia particularmente se ha generado mucho movimiento en el ámbito fotográfico de autor y también como desde lo colectivo, ¿no? Desde una mirada unificadora, desde una mirada colectiva.
y que yo veo también que es como un factor común en América, en cuanto a la fotografía latinoamericana, ¿no? Mucho se ha subestimado también como que el latinoamericano no produce o no saca fotos o no sabe contar historias, pero dentro de la pandemia yo creo que han sido los que más se han movido, los que más han estado en contacto para poder salir a las calles, para poder también cuidarse, crear sistemas como de protección grupales, o mira, estoy yendo a este lugar, ya bueno, te aviso, o cuando habían las cuarentenas no había transporte público y es como que son bien solidarios en algún punto, ¿no? Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en mi colectivo que eso es lo, más allá de ser fotógrafos cubriendo, somos como un grupo que nos apoyamos en muchos sentidos y que personalmente a mí me han apoyado mucho. Ese es fantástico y creo que sea una también de las lecciones de la clases de la pandemia, ¿no? Que como Ujú. es muy positivo para todos juntar fuerzas y cómo soportarse porque y trabajar menos de forma individual, ¿no? Ahora estamos muy en esta época de individualismo por algunos lados y está bueno como, o por lo menos yo estuve pensando mucho en lo que pasó en los últimos meses y cómo muchas personas se soportaron de forma colectiva, ¿no? Entre ellos, que sea en el mundo de la fotografía o que sea mismo a nivel comunitario de una pequeña ciudad. ¿No? Y eso es muy positivo y creo que es algo que tenemos que no olvidarnos cuando esto pase, porque hay muchos beneficios para todo en compartir y en soportarse. Bueno, Sara, ahora muestra tu imagen. Quiero acordar a todos los que se sumaron ahora que estamos hablando con los fotógrafos de Latinoamericana, que es nuestro primero print sale, que tiene muchos objetivos, entre comillas. El primero es soportar a los fotógrafos de la región, el segundo es hacerlo conocer a nuestro público y el tercero es ofrecer una mentorship o más, a según de cuánta foto logramos vender a fotógrafos del continente. Esta es la foto de Sara. No sé si quieres contarnos un poco de este momento y también del proyecto, ¿no? Porque esta foto es parte de tu proyecto principal. Sí, bueno, ese es parte, esta fotografía es parte de de un proyecto que estoy desarrollando. Bueno, debido a la pandemia también, no solo a mí, sino a muchos fotógrafos también como que les ha parado esos proyectos, ¿no? Los que necesitaban tal vez tener un poco más de contacto y esta cosa más presencial, ¿no? No se podía hacer. Hay algunas cosas que los fotógrafos no podemos hacer de manera virtual, ese es, yo creo que el jodido, no nos podemos escapar de eso, ¿no? Y es también lo que nos obliga, yo creo, a ser más creativos, la necesidad. Pero bueno, no, mi proyecto se llama Cholita Tenías que Ser, que es un proyecto que está siendo apoyado por National Geographic, ganadora eh, del workshop de Woman Photograph del año pasado. Y es un proyecto que habla sobre la mujer aymara, ¿no? Habla sobre las mujeres de pollera, las cholas, que son mejor conocidas, ¿no? Y habla como desde mi posición yo voy encontrando ciertos puntos de identificación identitaria con estas mujeres, pese a que yo no soy, como verás, yo no soy cholita, pero al final estoy tratando de indagar y un poco descubrir a través de un poco de la memoria y de la reflexión y de la introspección qué es ser realmente una chola, ¿no? Es ser como la muestran, así como, no sé, de una manera muy exotizada actualmente, ¿no? Y como un producto, tal vez. Y yo trato un poco de escudriñar un poco más adentro en la esencia, en esta cosa más de entrañas, de qué es realmente ser una chola, ¿no? Y por qué esa palabra es tan fuerte
positiva y negativamente dentro de la sociedad acá boliviana. Eh, con los conflictos que han suscitado el año pasado, es como que se ha exacerbado mucho, ¿no? Esta polarización política, pero no solamente política, sino también un poco de discriminación. Y ha sido también interesante tal vez un poco de esperar y empezar a contemplar y observar cómo se ha venido suscitando estos hechos y también yo creo que me va a ayudar a poder terminar el proyecto. Es un proyecto en desarrollo que estoy trabajando con mujeres de, de pollera, con cholitas y contándolo a través de mi identidad, ¿no? Y sí, esa es otra temática de la cual estuvimos hablando, ¿no? Un poco todo lo estereotipo con el cual se identifica Latinoamérica, ¿no? Eso pasa en cualquier lado, ¿no? Yo soy italiano, Ujú. entonces siempre como estamos reconocidos por estereotipo, pero bueno, en Latinoamérica hubo una colonización europea que no duró por mucho tiempo y después como una colonización, una recolonización visual, si querés, ¿no? Como la imagen que en el siglo pasado se dio del continente. Entonces, es muy importante, creo que ahora los fotógrafos de Latinoamérica como se apropien de vuelta o por primera vez, si querés, de esa imagen y de todo lo que significa, ¿no? Porque una imagen, como decís vos, como o una serie de imágenes, un proyecto pueden cambiar la forma con la cual nos relacionamos a un determinado sujeto, a una determinada historia y todo lo que viene detrás, ¿no? Porque las cholas son como un elemento icónico de tu país. Claro, y no solamente de Bolivia, ¿no? Sino también de la región, son como un icono de fuerza, de empoderamiento. Y yo creo que más como que de apropiarnos es como yo con mis fotografías quiero y estoy como en una búsqueda de una reconquista de mi propia mirada como mujer latinoamericana y realizar siempre mis trabajos de una manera que pueda dignificar ciertas personas que han sido estereotipadas o estigmatizadas en algún punto de la historia, ¿no? Estas mujeres, más allá de toda la carga simbólica que llevan sus vestimentas, porque no solamente es como moda y ya, ¿no? También yo considero que su vestimenta es como la forma de resistencia identitaria ante la globalización misma actual, ¿no? No solamente desde la colonización, sino ahora. Sí, claro, Cuando, hay varios elementos, ¿no? Que se mezclan porque también Bolivia es un país que está cambiando muy rápidamente, ujú. eh, ¿no? Y entonces como capaz que tenga una parte más, por lo que vi yo, por lo menos una parte más mm, tradicional o un poco aislada, ¿no? Toda la parte andina donde no hay grandes ciudades, hay una forma de vivir relativamente, no quiero decir ancestral, pero tradicional, ¿no? En contacto con la tierra y con los tiempos de la misma, con una cierta forma de vivir y las ciudades que están creciendo muy rápidamente y el país también, ¿no? Que se está conectando cada vez más a todo ¿cómo se dice? El tejido regional, ¿no? Del continente. sí, eso es cierto, ¿no? O sea, hay muchas cosas, ya hay como esta lucha, ¿no? De mantener la ancestralidad, pero a la vez también está en puertas la modernidad, ¿no? Yo creo que eso yo creo que es la esencia de poder vivir una vida en equilibrio, ¿no? Y eso es como lo que también habla la cosmovisión andina, ¿no? De tener una vida en equilibrio con el ser interno, espiritual y también con el entorno, porque todo es movimiento al final, ¿no? En la vida y ciertas cosas tienen que transformarse para poder subsistir, pero cómo estas mujeres logran subsistir, logran permanecer y perdurar con lo que ellas se identifican, pero también siguen avanzando, ¿no? Acá la mujer de Pollera es como muy conocida por ser súper emprendedora,
empoderada, una mujer de negocios, y eso, ¿de dónde lo sacan? Lo sacan también desde las prácticas de su tradición. Y entonces eso va a ser bien interesante, ¿no? Tratar de mostrarlo también en el proyecto, porque son puntos que me interesan tocar, ¿no? No tanto de qué hace la Cholita, ella es presentadora, es modelo, o escala, o vuela por los aires dando volteretas, ¿no? Eso es parte, pero no es en esencia lo que es ella, ¿no? Y Claro. es un mundo así, es un mundo bien especial el que ellas, el que ellas, no sé, perpetúan y generan también. Y me recuerdan mucho también, ¿no? A mi bisabuela y tratar de buscar esos puntos de contacto entre, a nivel generacional y también y de territorio incluso es algo bien interesante que Es muy estoy. interesante y muy profundo. Me parece que hay mucho elemento, ¿no? Lo que estás contando vos en este momento, que, que como se dice, vale la pena profundizar. Como me parece que como sea interesante profundizarlo, que sea importante profundizarlo, porque se juntan muchos elementos interesantes de tu país y creo que son, más allá de eso, temáticas relativamente universales, ¿viste? Entonces, con la cual mucha gente pueda empatizar y conectarse. Exacto. Bueno, esperemos cómo saldrá esto. Espero que la pandemia ya se vaya y podamos retomar de alguna manera la nueva normalidad, ¿no? Porque no creo que todo vuelva a ser como antes. Algo tiene que cambiar después de esto y espero que sea siempre para bien, ¿no? Esperemos Como que sea de, para bien, sí, sobre todo a nivel de relación con el planeta y de relación entre nosotros también. ¿Viste? Como creo que al final, como sean cosas relativamente básicas, pero que todavía no logramos, con las cuales todavía no logramos encontrar un equilibrio. Entonces ojalá esto sea un buen empujón para ir hacia algo de mejor. Bueno, Sara, tenemos 2 minutos, así que eh, si hay pregunta, mira que cuántos corazones. Si hay pregunta, la contestamos rápidamente. Si no, hacemos ese juego que yo hice con otros colegas que se juntaron, que es lo de elegir una foto que te guste y por qué. Me gusta mucho la foto de Florence Goupil. Ah, que va a hablar con nosotros en una horita, creo. A ver, Sí, está más abajo. es el perro, Ahí eccola. está, sí. Me gusta mucho el trabajo de Florence, ¿no? Yo la conozco a Florence ya un poco de tiempo y nos conocimos así por azares de la vida y compartimos, ¿no? Eh, como una forma también de pensar y ver la vida desde esta mirada más como del respeto con las tradiciones. Y es interesante ver cómo siendo personas tan diferentes, a la vez nos una misma mirada, ¿no? Porque al final los fotógrafos realizamos y contamos historias también desde una posición de experiencia o de entorno social y demás, ¿no? Y como que las dos íbamos o vamos así buscando y con mucho respeto, ¿no? Este equilibrio entre contar historias y también respetar las tradiciones, yo creo. Y me gusta mucho su trabajo y me gusta mucho esa foto, ¿no? Creo que mi trabajo habla un poco más desde lo onírico, desde esta cosa medio del sueño, que es desde donde yo saco tal vez un poco la inspiración para poder hacer mis fotos, ¿no? Pero también está esta realidad que es latente y que tiene que ser contada. Y veo también en Florence eso y no, me identifico un poco igual también. Y eso es interesante, ¿no? Y eso es lindo también en América Latina que pese a que estamos divididos por fronteras, al final terminamos siendo como el espejo de la otra cultura, ¿no? Sí. Y nos vamos como mirando en otras culturas y también vamos encontrando algunas cosas que nos identifican.
y alimentándose recíprocamente. Yo creo Ujú. que sí, mismo el último trabajo de Florence, que recibió un premio en una convocatoria que hicimos en septiembre, como tenga mucho de eso que decís. Bien merecido. Bueno, perdimos a Sara un segundo, quiero saludarla. Ah, no, no hay problema, Sara, acá estás de vuelta. Bueno, te agradezco mucho por tu tiempo para ser parte de este proyecto y nada, que sea también una forma para que más gente pueda conocer tu historia y tu trabajo. Te mando un gran abrazo, Sara, y ahora vamos a seguir. Otro. Se conecta Felipe Romero. Gracias, gracias José por contactarnos y bueno, les invito a todos que puedan pasar a la página de PH Museum y puedan comprar y comprar y comprar, que hoy es el último día, luego se van a arrepentir. Sí, es verdad, porque no van a volver las fotos. Bueno, gracias, Sara, un beso grande. La seguimos. Chao, chao. Chao, chao.